Revelado el precio escalofriante, 13 relatos embrujados de brujería y oscuridad. SINISTR. A Sofía apretó su bolso contra el pecho, sintiendo como el sudor le corría por la espalda al caminar por las oscuras calles de su barrio empobrecido en la Ciudad de México. La calidez de su hogar estaba demasiado lejos y el canto estridente de la rata resonaba en la penumbra. Había terminado su turno nocturno en el hospital, un lugar donde la corrupción tenía más poder que la vida misma. Su instinto de supervivencia se disparó cuando sintió una presencia detrás de ella, como si sombras alargadas la observaran con ojos invisibles. 3 veces miró hacia atrás, pero solo el eco de sus propios pasos la respondía. El agotamiento y el miedo se mezclaban en su pecho, la angustia se palpaba en el aire. En su cabeza resonaban las advertencias de su madre sobre el hombre de sombrero que merodeaba en sus sueños. Huye de él, le decía, nunca lo mires a los ojos. Pero, ¿cómo podría huir de algo que parecía seguirla a cada paso, que se alimentaba de su temor como un vampiro se alimenta de la vida de su víctima? Cuando llegó a casa, el rostro inocente de su hermana pequeña, Valentina, la recibió con ojos grandes y angustiados. Sofía, el hombre de sombrero vino a buscarme, susurró entre sollozos. Su voz temblaba, y un escalofrío recorrió la columna de Sofía. Aterrorizada, apenas pudo preguntarle qué había soñado. Valentina decía que el hombre tenía un sombrero negro como la noche y una risa que resonaba como un eco aterrador en una caverna oscura. Él quiere llevarme, Sofía, eso no puede ser, mi amor, solo son sueños, intentó calmarla, pero un nudo se le formó en el estómago. El miedo crecía como un monstruo hambriento que devoraba su tranquilidad. En el barrio, se murmuraba sobre una anciana que vivía en la calle de enfrente. Es una bruja, decían, hace rituales bajo la luna llena. Aquella mujer, con su amuleto colgado del cuello, parecía saber más de lo que dejaba entrever. Sofía sintió que debía acercarse a ella, quizás tenía la clave para detener al hombre que acechaba a Valentina. Comenzó a notar que a medida que el sol se ocultaba, algo oscuro y pesado caía sobre el vecindario. Brutales acontecimientos inexplicables sacudían todos los rincones, desapariciones, rumores de sombras moviéndose entre la gente. El miedo era contagioso. Esa misma noche, decidida a enfrentarse a sus demonios, Sofía se dirigió a la casa de la anciana bajo la luz tenue de una linterna. En la esquina, un grupo de niños reía, pero su risa sonaba hueca, abrumada por el lamento distante de algo más. Con cada paso hacia la casa de la anciana, el pulso de Sofía se aceleraba y cada sombra parecía alargarse como garras dispuestas a atraparla. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La anciana, al ver a Sofía, esbozó una sonrisa que hacía helar la sangre, como si supiera la tormenta que se acercaba. Has venido a buscar respuestas, dijo, su voz un eco que pareció resonar en el aire pesado. Sofía sintió que el ambiente se volvía denso, como si algo maligno flotara a su alrededor. Recordó el diario que había visto entre las cosas de la mujer, un libro que hablaba de un pacto antiguo entre la luz y la oscuridad, de espíritus perdidos. Sofía tragó saliva, su corazón palpitaba como si quisiera escaparse de su pecho, pero en el fondo sabía que la protección que tanto deseaba podría demandarle un precio que no estaba dispuesta a pagar. Lo que no sabía era que el hombre de sombrero estaba más cerca de lo que jamás imaginó. Y el eco de su risa oscura guardaba, listo para reclamarlas a las sombras. La anciana se acercó a Sofía, arrastrando sus pies como si cada paso pesara más que una roca. Su mirada era profunda y, aunque su cara estaba surcada por arrugas, sus ojos parecían radiar un conocimiento que lo abarcaba todo. El hombre de sombrero no es un sueño, niña. Es un ser que se alimenta del miedo. No solo busca a tu hermana, también arrastra a aquellos que se le niegan. Sofía sintió un frío helado en su nuca. ¿Cómo puedo protegerla? ¿Qué debo hacer? Su voz temblaba y por un instante deseó retroceder, alejarse de aquella mujer y sus oscuras revelaciones. Pero Valentina necesitaba ayuda, y ella estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Para hacer frente al terror, primero debes conocer tu propio miedo, respondió la anciana mientras extendía sus brazos, señalando las paredes empapeladas de su casa. En ellas, había imágenes grabadas, criaturas que parecían danzar en la penumbra, rostros que también eran sombras. Tema a este ser. Reconócelo y luego constrúyele un espejo. Así, lo que te acecha se reflejará en tu propio miedo,
haciéndolo vulnerable. Sofía sabía que no podía desdeñar ese consejo, aunque su estómago se retorcía ante la idea de enfrentar sus propios demonios. ¿Qué incluye ese espejo? La anciana sonrió de nuevo, pero esta vez su expresión era grave. Un trozo de tu corazón. Una parte de tu esencia. Estarás dando una parte de ti a cambio de protección. Si decides hacerlo, nuestra conexión será eterna. Una punzada de terror atravesó a Sofía. Porque siempre tenían que pedirse sacrificios. Pero la imagen de Valentina aterrorizada la empujó a seguir. Lo haré. La anciana asintió, sin dejar de fijar su mirada penetrante en ella. Ven, que la luna ya asoma. Necesitamos reunir los ingredientes. La instó tomando la mano de Sofía con su agarre frágil pero firme. Juntas, salieron a la oscuridad de la noche, donde el viento aullaba como si reconociera el peligro que ambas traían. Mientras recorrían las distantes calles, la anciana murmuró palabras ininteligibles, un canto que parecía resonar con el pulso de la noche. A medida que avanzaban, la atmósfera se tornó más pesada, y cada sombra parecía alzar su voz en un lamento lejano. Sofía sentía como los ecos de risas infantiles se desvanecían, sustituidos por un silencio ominoso. Algo se movía en la oscuridad. De repente, Sofía se detuvo. Por un instante, creyó ver una figura familiar al otro lado de la calle, a la luz de un farol titilante. «Valentina», susurró, pero al mirar de nuevo, la figura había desaparecido, dejando solo la mancha de su ansiedad. Al llegar a un pequeño puesto de venta de hierbas, la anciana indicó que recogieran unos elementos, una planta reseca, una piedra oscura, y como último requisito, un mechón del cabello de Sofía. El estómago de la joven se encogió. Era realmente necesario. Pero cuando la anciana comenzó a mezclar los ingredientes, el aire vibró con una energía oscura, y un empujón inexplicable la llevó a soltar los mechones. «No te preocupes», dijo la mujer mientras enrollaba el cabello en una bolsa de tela. «Esto será el vínculo que necesitas para abrir el portal entre tu realidad y lo que persigue tu hermana». El sonido de una risa resonó en la distancia, una risa fría y burlona. Pajareando, Sofía sintió que su piel se erizaba. «Él está cerca», murmuró ella, y su corazón empezó a latir con fuerza. Terminando su preparación, la anciana agarró las manos de Sofía, cerrando un pacto que pendía sobre el aire. «Recuerda, lo que inicies tú, no podrá deshacerse tan fácilmente. El precio es alto, y lo pagaremos juntas». Cuando se dieron la vuelta para regresar a casa, Sofía vio un destello entre las sombras, un sombrero negro brillando bajo la luz de la luna. El tiempo pareció detenerse y, por un instante, no pudo respirar. La risa se volvió un rugido al acercarse, y la figura del hombre parecía moverse en un vaivén hipnótico. «¡Corre!», gritó la anciana, pero antes de que Sofía pudiera reaccionar, sintió como algo oscuro la engullía. La risa. Resonante, el reflejo del miedo se acercaba, y ese eco siniestro prometía más que un juego. Su deseo de proteger a Valentina desbordaba su mente, la vida de ambas pendía de un hilo, el horror de las sombras reclamaba su presencia, y el hombre de sombrero, como un eco distante, ya había preparado su oscuro festín. ¿Podría su sacrificio ser suficiente para contenerlo? Sofía sintió como el mundo a su alrededor se desvanecía, convirtiéndose en un desenfoque de luces y sombras. La vieja figura de la anciana se esfumó en el aire, llevándose consigo cualquier atisbo de seguridad. Solo estaba ella, enfrentándose a la negrura y a lo desconocido. La risa resonaba a su alrededor, cada eco reviviendo sus peores miedos, como si el hombre de sombrero jugara con su mente. Cuando finalmente recuperó el aliento y la capacidad de pensar, se dio cuenta de que no estaba sola. La sombra del ser que había acechado a Valentina se materializaba ante ella, una forma inquebrantable que parecía absorber la luz de la luna. Su sombrero, ancho y negro, se asemejaba a un abismo, ocultando su rostro en un misterio aterrador. El aire se volvía cada vez más denso, casi palpable, como si pudiera cortarlo con los dedos. «Eres la valiente», la voz resonó con un tono burlón. «¿Realmente crees que puedes detenerme? Solo eres una niña, un alma perdida sin rumbo, y tú, diste la bienvenida a la oscuridad». Las palabras caían pesadas sobre ella, pesadas como los grilletes que la anciana había mencionado. «No puedo dejar que te lleves a Valentina», respondió Sofía, sintiendo que un fuego nacía en su interior. Recordó la advertencia de la anciana. Con determinación, empezó a clavar sus pies en el suelo, dispuesta a enfrentar su destino. Las sombras danzaban a su alrededor, intentando embaucarla, pero ella se recordó a sí misma. «Mi miedo no te alimentará más», murmuró, aferrando la bolsa del cabello que la anciana le había dado. En su interior, algo se encendió. Sabía que debía crear el espejo, el vínculo que detendría a su agresor. Si le daba una parte de su esencia,
se vería obligada a confrontar lo que temía. El hombre de sombrero sonrió, y su risa se desvaneció en un susurro tenue. «Dame tu miedo», exigió, acercándose con más fuerza, como si su presencia sola pudiera aplastarle el corazón. «Soy lo que más temes, y me alimentaré de ti». Sofía luchaba con su respiración, él tenía razón. Había temido a la soledad, a la oscuridad, a perder a su hermana, pero ya no podía ceder. Con una valentía que electrizaba su ser, tomó una pequeña esfera de los ingredientes que había recolectado. La planta y la piedra, acompañadas de su propio cabello, estaban listas para ser moldeadas. Tenía que convertir el terror en poder. Mientras sus manos trabajaban, el hombre se detuvo, observando con una mezcla de curiosidad y desdén. Nunca había visto a alguien desear confrontar su propio pánico. Casi se sintió intrigado, pero un grito desgarrador salió de sus labios: «Valentina». La invocación resonó en el aire, cargada de desesperación y amor. Y cada sílaba parecía desdibujar la línea entre las sombras y la luz. La figura comenzó a tambalearse, inquieta, vulnerable, mientras Sofía terminaba de formar el espejo. Un destello impactante emergió de la esfera, y con cada pulso, la luz comenzó a devorar la oscuridad. El hombre retrocedió, como si la luz lo quemara, su risa ahora transformada en un aullido descontrolado. «No. No puedes hacer esto», gritó, pero el eco de su voz se desvaneció. «Te enfrentaré», replicó Sofía, el vínculo con Valentina iluminando su corazón. Pero justo cuando la luz comenzó a envolverlo, una sombra más profunda surgió detrás de él. Una figura conocida, un rostro que había amado. Valentina, su hermana, apareció en el horizonte oscuro. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par, el horror inundándola de nuevo. «Valentina, ¿no?». Pero un ingreso de risa maquiavélica resonó. El verdadero miedo nunca estuvo tan lejos. Sofía se dio cuenta aún había una trampa en su nueva conexión. La esencia que había entregado se balanceaba entre el significado de salvar y el desgarrador sacrificio. Gritos de dos almas guiadas por el mismo misterio rebotaban en su mente. Y mientras el espejo absorbía al hombre de sombrero, Sofía comprendió que esta lucha apenas comenzaba. La realidad de que Valentina podía ser la clave de su triunfo o su perdición, se cierne como una nube en la tormenta. La luz estalló, y en su clímax, una decisión conectaba su vida a las sombras. Si salvaría a su hermana, tendría que hacer un último sacrificio. Pero ¿qué sería capaz de perder para salvarla? El eco de la risa aún resonaba en su cabeza, y el verdadero desafío apenas comenzaba a desplegarse en la oscuridad. Podría enfrentar la verdad que se aproximaba. Sofía sintió como su corazón latía con fuerza, el eco de su amor por Valentina colisionando con el temor de perderla para siempre. La luz del espejo se intensificaba, disolviendo las sombras alrededor, pero el hombre sombrero no se rendía fácilmente. Cada centella de luz parecía frenarlo, pero no lo suficiente. Las risas venían de todas partes, envolviendo a Sofía en una atmósfera de locura. «¿Lo ves, pequeña? Todo lo que has hecho ha sido en vano», murmuró la voz del ser, serpenteando a su alrededor. «Tu hermana siempre será el objetivo y yo siempre regresaré, como una sombra que nunca te abandonará». «Cállate», gritó Sofía. Se sentía arrinconada. La figura de Valentina, aunque visible, se desdibujaba. Su hermana parecía atrapada en un estado de trance, como si la oscuridad la abrazara con más fuerza que la luz. Sofía se vio obligada a enfrentarse a su propio miedo, a la desolación que estaba por delante. «Tu poder de luz no puede competir con la desesperanza», continuó el hombre de sombrero, acercándose un poco más. «Y nunca podrás salvar a tu hermana si sigues siendo débil». La desesperación se precipitó en su pecho, golpeando con fuerza. Sofía recordó a Valentina levantando las manos para protegerla de las tonterías del mundo, el amor que siempre había defendido. Todavía había una oportunidad, pensó. Pero, ¿a qué costo? El espejo, que había comenzado a brillar con fuerza, comenzó a fracturarse en la esquina derecha. Una grieta se expandió, su luz titilaba como una llama en la brisa. «No, no». Sofía se lanzó hacia adelante, intentando sostener la esfera entera. Su esencia, su vida misma, se deslizaba fuera de su control. «Valentina, ven a mí». Aceleró el tiempo de su súplica. Pero el rostro de su hermana se oscureció, sumida en el rayo de confusión. Desde el fondo de la grieta, una sombra más oscura emergió, escupiéndose hacia la oscuridad circundante. Una risa estruendosa hizo eco mientras el hombre de sombrero se mantenía en su lugar. Esa figura, la sombra, parecía alimentarse de la desesperación de Sofía, transformando su dolor en una sustancia tangible. Y en el instante que menos lo esperaba, un estallido final resonó. La luz del espejo brilló intensamente,
arrastrando la oscuridad hacia ella y en medio de esa competencia entre la luz y las sombras, Sofía sintió una conexión diferente. Esa sombra extraña, era un reflejo de sí misma, de su esencia. ¿Acaso era su propio miedo lo que la estaba consumiendo? El espejo ya no era solo una herramienta, era un portal a su alma. Acto seguido, resolvió que no podía dejar que la oscuridad la definiera. Pero cada fragmento de su ser se debatía entre el amor por Valentina y el temor a perderse a sí misma. El abismo del miedo era real, y al mirarlo, sus voces sonaban familiares. Valentina, gritó, reconociendo las sombras que la rodeaban. Solo juntas podemos vencerlo. Pero la respuesta de su hermana nunca llegó. En ese instante crítico, la decisión impactó su corazón. Comprendió que aunque su lucha era contra el hombre de sombrero, la verdadera batalla era interna. La luz del espejo parpadeó, reflejando su confusión y dolor. Y, como en un caleidoscopio, las imágenes comenzaron a cambiar. Su niñez, sus risas, todos sus momentos felices sucedieron ante sus ojos antes de desvanecerse en desolación. ¿Lo ves?, dijo la sombra, mientras una risa siniestra resonaba alrededor de ellas. Tus recuerdos son solo cadenas que atarán a Valentina. Ahora, escoge. ¿Qué tan lejos estarás dispuesta a llegar para salvarla? El terror se instaló en Sofía, y las dimensiones entre lo real y lo imaginado se desdibujaron más. De repente, sintió una punzada, la esencia en la esfera palpitaba como su propio corazón, latiendo y llamando cada vez más fuerte. La oscuridad la rodeaba, una danza macabra que huiscaba su mente, y antes de que pudiera pensar, una sombra más se proyectaba en la luz. Era un reflejo, pero no solo eso, una propuesta. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. La posibilidad de rendirse o luchar por su hermana. Se sentía como un abismo bajo sus pies. La elección había llegado, y no había tiempo para dudar. ¿Qué estarías dispuesta a perder, Sofía? Resonó la voz, y su eco se extendió, llenando el aire pesado. El futuro de Valentina pendía de un hilo, y la pregunta pesaba en su alma. La oscuridad se acercaba. Ya no había vuelta atrás, y cuando Sofía comenzó a vislumbrar su respuesta, sus ojos se encontraron con Valentina. La lucha estaba lejos de terminar. La sombra de su propia verdad ahora iluminaba el camino. El sacrificio estaba a la vista, y el que debía hacerse se acomodaba de manera aterradora dentro de su mente. La decisión estaba hecha. Pero ¿qué era lo que realmente significaba salvar a su hermana? La oscuridad se envolvía a su alrededor con una densidad inquietante, cada susurro de la sombra resonando en su mente, atravesando el murmullo de su corazón latiendo frenéticamente. Cada latido era el compás de una danza macabra, una melodía de desesperación y amor. La figura del hombre de sombrero parecía cobrar vida, difuminándose y fundiéndose con la penumbra. ¿Qué tal si ofreces tu propia luz? Susurró, su voz un eco serpenteante. Eres la única que puede abrir la puerta, pero, ¿estás dispuesta a ser consumida por la oscuridad para salvarla? Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. El vago recuerdo de su infancia, los días risueños junto a Valentina, aquellas noches llenas de cuentos, ahora se desvanecían en una neblina espesa de terror. Si había una verdad en ese enigma, era que ella podría ser la solución a su propio tormento. Valentina susurró, la sombra en su mente arraigándose más. Tú siempre has sido mi luz. Pero el tiempo se escapaba, el espejo frente a ella se tornaba más opaco, como si se alimentara de su indecisión. Las risas continuaban, burlonas. Los ecos de la infancia siguieron recreándose, pero todo lo que una vez pareció puro se había vuelto sombrío. Sofía dio un paso hacia la grieta en el espejo. Una pulsación de energía oscura vibraba a través de ella. La sensación era más que física, era una conexión que la llamaba, la desafiaba a cruzar el límite. Quiero salvarla, le respondió a la sombra, su voz firme, aunque el temor llenaba cada rincón de su ser. En ese instante, sintió un impulso. La luz dentro de ella comenzó a brillar más intensamente. Pero esa luz se atenuaba a medida que la sombra reía aún más fuerte. ¿Realmente deseas sacrificarte? Una luz tenue, como una chispa perdida en la vasta oscuridad, se alzó en su mente, el sacrificio. Sofía recordó sus peores temores, todos esos momentos en que había sentido que la felicidad era efímera, como si fuera un juguete quebradizo. Esa sombra la había seguido en cada paso, alimentándose de su miedo, acariciando sus inseguridades. ¿Cómo puedo salvarla si no me salvo primero?, se preguntó mientras el espejo retumbaba, la grieta ahora más amplia. Las risas aumentaron 5 veces, resonando en su cabeza. Eso era lo que el hombre de sombrero quería, dividirla, confundirla, hacerla dudar. Pero había un fuego nuevo en su interior, un deseo de recuperar su poder. Valentina, te traeré de vuelta,
gritó con una mezcla de rabia y determinación. Con un movimiento decidido, se arrojó hacia el espejo. Justo cuando su piel tocó el cristal quebrado, una explosión de luz la envolvió. Las sombras gritaron y se arremolinaron a su alrededor. El hombre de sombrero, atrapado en la energía resplandeciente, emitió un grito desgarrador. En la luz, imágenes destellaron, recuerdos de su vida juntos, cada rayo iluminando el camino hacia su hermana. Sofía sentía el calor de esos momentos, el amor que parecían haber olvidado en la oscuridad. Pero, al mismo tiempo, la sombra también se resistía. Nunca podrás escapar de mí. La intensidad del espejo comenzó a girar. Elementos festivos de su niñez se desvanecían, reemplazados por visiones de oscuridad, escenas de Valentina capturada, de su rostro reflejando miedo. Sofía se agitaba, sintiendo la desesperación crecer. La luz que ella necesitaba para salvarla parecía escabullirse de las grietas, atrapada en una lucha interna. ¿Acaso no ves que su destino está atado al tuyo?, resonó la figura sombría. Solo habrá salvación donde haya sacrificio. Una corriente fría la invadió, pero no se detendría. Se retorció en el caos, sintiendo cada fragmento de su ser desgarrarse mientras la luz luchaba contra la oscuridad. ¿Podría ser esto todo lo que hay?, se preguntó, sintiendo como su mente se precipitaba al borde del abismo. Lo que había decidido era irreversible. De pronto, un grito resonó sobre todo el ruido, un alarido desgarrador que hizo retumbar el espejo. Sofía, era Valentina, pero distorsionada, atravesada por sombras que la mantenían prisionera. La imagen se desdibujaba, y Sofía sintió que un frío intenso envolvía su corazón. No te vayas, gritó, aún sostenida por la luz, luchando contra lo que sabía que sería su última decisión. La sombra aprovechó la oportunidad y reclamó un espacio en su mente. Ella sintió que su esencia se desgastaba, como arena escurridiza entre sus dedos, y con un último remanente de claridad, Sofía comprendió. La verdadera amenaza no era solo el hombre de sombrero o la sombra, era dejar que su amor por Valentina se convirtiera en su debilidad. Nunca más, exclamó, mientras la luz a su alrededor estallaba en una llamarada brillante, prometiendo que la oscuridad, aunque nunca se iría del todo, no la derrotaría. Entonces, en ese destello, la sombra parecía retraerse, formando un abismo entre ella y el hombre de sombrero. Cada destello era el armado de su estrategia final. La verdadera confrontación había comenzado. Pero mientras el espejo temblaba, una nueva voz se unió en el eco. Una risa familiar, casi burlona, rompió el silencio creciente. ¿Crees que esto ha terminado, Sofía?, resonó, señalando un desenlace aún más oscuro y retador que venía. La sala se oscureció a su alrededor y su respiración se volvió pesada. La lucha apenas empezaba. La sala se sumió en un silencio latente, pero las sombras nunca estaban realmente calladas. Sofía sintió un escalofrío a lo largo de su columna, como si un frío invisible la estuviera acechando. La voz burlona resonaba en su cabeza, desdibujándose entre ecos de risas que parecían emanar de cada rincón oscuro. Valentina murmuró, intentando aferrarse a cada recuerdo que la había mantenido fuerte hasta ese momento. A medida que la neblina oscura rodeaba su cuerpo, la figura del hombre de sombrero se erguía, más amenazadora que nunca, con una sonrisa retorcida que se expandía con cada palabra que pronunciaba. Te creías libre, pequeña Sofía. No hay escape, no sin un precio. Una ola de desesperación le atravesó. Recordó cada sacrificio, cada lágrima derramada por la ausencia de su hermana, todos los momentos en que se había sentido al borde de la locura buscando respuestas que la oscuridad nunca revelaría. Y entonces las visiones comenzaron, imágenes distorsionadas de Valentina, atrapada en un mar de sombras, gritando por ayuda mientras la oscuridad pretendía consumirla por completo. Lo haré, declaró, su voz resonando en la sala vacía, un eco de su determinación. Haré lo que sea necesario. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, como serpientes listas para devorarla, mientras el hombre de sombrero comenzaba a aplaudir despacio. Oh, qué conmovedor. Tan noble, pero tan estúpido. De repente, el espejo tembló de nuevo. Su superficie comenzó a fragmentarse, dejando ver un paisaje aterrador del otro lado. Sofía vio el mundo que había tanto anhelado escapar, una visión de su infancia desmoronándose, destellos de rencores escondidos y una vorágine de dichos y deseos truncos. La desesperación emanaba de aquel lugar, tomando forma, intentando atraparla nuevamente. ¿Ves esto?, dijo el hombre de sombrero, deslizándose hacia el borde del espejo, su voz como susurros en la bruma. Cada acción genera una consecuencia, cada deseo tiene un precio, el de tu sangre. Sofía sintió un ardor en sus venas. La luz que había intentado avivar dentro de sí se volvió un fuego abrumador. El hombre se acercó, su sombra proyectándose y alimentándose de su miedo.
Tu luz es lo que da vida a mi oscuridad. Si decides actuar, prepárate para el costo. Sacrificio, dolor, soledad. La sala comenzó a girar ferozmente, las sombras devorando la luz con un frenesí voraz. Sofía se vio obligada a poner a prueba su fuerza, a canalizar todos esos recuerdos felices que habían valido la pena, todos esos momentos en que la risa de Valentina la había iluminado. Con un grito, la luz en su interior empezó a retumbar, iluminando la penumbra, pero una angustia creciente brotó de su interior. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar?, murmuró el hombre de sombrero, su voz reverberando como una amenaza. Quizás sea más de lo que estás dispuesta a perder. Por un momento titubeó, el eco de la sombra en su corazón resonando con una verdad aterradora. El amor por Valentina la mantenía de pie, pero también la estaba hundiendo en la desesperación. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar? La lucha por el control se convirtió en una batalla interna entre el amor y la agonía, y en ese instante, comprendió. No solo se trataba de Valentina, sino de la oscuridad que había acechado su vida durante años. Un ciclo de dolor, miedo y abandono. No me iré sin luchar, gritó, y con eso, se lanzó hacia el espejo, la luz estalló, pero lo que ocurrió a continuación fue una transformación. Mientras la luz la envolvía, la oscuridad resonó con un grito terrorífico. Cada rayo de su esencia atravesó los rincones de la sala, desintegrando los límites entre ambos mundos. Las sombras comenzaron a temblar, pero no se disiparon. El hombre de sombrero se retorció, incapaz de contener la fuerza que ella desataba. No puedes vencerme, lanzó una advertencia final, su voz atravesando el eco de la luz. Y mientras el espejo vibraba, una nueva nube de oscuridad emergió. Sofía no solo se enfrentaba a él, sino que lo que había sido una lucha ahora se tornaba en un verdadero sacrificio. Las luces parpadearon cuando un grito desgarrador resonó de más allá del espejo. Sofía. La voz era clara, aterradora, un eco de lo que podría ser el futuro. El sacrificio no ha hecho más que comenzar. El terror la envolvió y, por un breve instante, la oscuridad se sintió más poderosa que nunca, esperando ansiosa su respuesta. ¿Podría realmente salvar a Valentina antes de que sus propias sombras la consumieran completamente? Las luces parpadearon y el espejo tembló, liberando un rayo de luz que atravesó la habitación. Sofía sintió su fuerza aumentar por un instante, pero la asfixiante oscuridad no se detuvo. A su alrededor, las sombras comenzaron a retorcerse como un río en tormenta, tratando de reclamar lo que sentían que les pertenecía. No se lo lleves, gritó, consciente de que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. El grito de Valentina resonaba en su mente, cada que una daga atravesando su corazón. Pero la fuerza del hombre de sombrero se hacía más presente, arrastrando la luz y abrumando sus pensamientos con su risa burlona. Tú luchas en vano, Sofía. Estás atrapada aquí tanto como ella. Sofía cerró los ojos y respiró hondo, recordando cada sonrisa de su hermana, cada abrazo protector. Lucharé hasta el final, se dijo a sí misma, abriendo los ojos con una resolución renovada. Fue entonces cuando sintió que el espejo no solo representaba un camino hacia la salvación, sino que contenía la clave para liberar a Valentina. Alzó las manos y comenzó a murmurar palabras que habían sido susurradas por generaciones, invocando a los espíritus de la luz y la esperanza. El aire en la sala se volvió denso, como si un peso invisible presionara sus hombros. Por cada lágrima, por cada recuerdo, devuelvo la luz, pronunció con voz firme, sintiendo como su ser se conectaba con el universo. Imposible, aulló el hombre de sombrero, pero Sofía no iba a retroceder. Las sombras sibilantes comenzaron a crujir, disipándose ante el poder de su luz. Pero, por cada sombra que se desvanecía, otra emergía, más oscura, más amenazante. Sentía el frío atravesar su piel, mientras su corazón latía con fuerza, ansioso de salvar a su hermana, pero también repleto de miedo. Cuando el espejo brilló con fuerza, una imagen se formó en su superficie, Valentina, en un lugar repleto de sombras densas, su rostro una mezcla de miedo y esperanza. Sofía. Su voz temblaba y la desesperación en sus ojos desgarró el alma de su hermana. ¿Ayúdame? Sin dudar, el fuego que ardía dentro de ella intensificó su brillo. Voy a traerte de vuelta, prometió. Agachó la cabeza, sintiendo el sudor resbalando por su frente y la mirada feroz del hombre de sombrero que la acechaba. Igual que las luces, debes considerar el precio, murmuró la figura oscura, acercándose más. Tu alma, Sofía. La oscuridad siempre reclama lo que le pertenece. Con un grito ancestral, Sofía sintió como la esencia de sus recuerdos comenzaba a desgastarse. ¿Podría realmente sacrificar su alma para salvar a Valentina? ¿O sería esto un truco más del hombre de sombrero? La luz que había convocado titubeaba, pero no se extinguía. Ni un paso más,
gritó, concentrando toda su energía en desvanecer las sombras, pero la batalla se intensificó, cada instante se volvió eterno mientras la oscuridad trataba de consumirla. Fue entonces cuando un sonido profundo resonó desde el espejo, un retumbar que parecía originarse del mismo corazón de la oscuridad. Sofía dio un paso atrás, sintiéndose como un hilo delgado en un mundo de tormenta, limitada entre el deseo de salvar a su hermana y el miedo a perderse a sí misma en el proceso. Sus ojos se encontraron con los de Valentina reflejados en el espejo, y vio en ellos el eco de su propia angustia. «Ayúdame, Sofía. No dejes que te arrastre». La voz de Valentina se desvanecía mientras la sombra comenzaba a engullirla lentamente. La pregunta que se crispa en su mente era inminente: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para salvar a su hermana? Un grito de horror y determinación resonó en su ser. «No te dejaré ir». Y en ese momento, comprendió con claridad que la verdadera oscuridad no era la que la rodeaba, sino la que llevaba adentro. «Todo lo que tengo, lo doy», proclamó con fuerza, y las sombras temblaron con una intensidad que nunca había sentido antes, mientras la habitación se sumía en un tornado de luz y oscuridad. Un desgarro desgarrador estalló en el aire. Sofía no podía dejar de pensar, ¿sería esto su final o el principio de su resurrección? La luz comenzó a desvanecerse, y el espejo empezó a retumbar. Un silencio ominoso se apoderó de la sala, y en el fondo, una voz en susurro aparecía. «El precio es más caro de lo que imaginas». A medida que las paredes temblaban, Sofía supo que había desatado algo que no podía controlar. La habitación se oscureció aún más, y su corazón latía frenéticamente. «¿Qué harás ahora, Sofía?». La última risa del hombre de sombrero resonó en la penumbra, un eco de advertencia que la sumergió en una vorágine de terror. Fue entonces cuando la luz finalmente parpadeó, y una sombra conocida se deslizó entre las rendijas. ¿Quién o qué realmente estaba al otro lado? La tormenta apenas comenzaba. Las sombras se agitaron rápidamente, y el aire se volvió pesado, casi como si respirara con dificultad. Sofía sintió que la energía a su alrededor se transformaba, una sensación familiar, como si cada rincón de la habitación reclamara una parte de ella. El espejo selva de figuras retorcidas empezó a deformarse, convenciéndola de que lo que alguna vez fue un reflejo de luz ahora era un portal a lo desconocido. «Valentina», gritó una vez más, su voz resonando en un eco vacío mientras la luz comenzaba a desdibujarse. El hombre de sombrero sonrió, su rostro se iluminaba con un brillo maligno. «Eres valiente, Sofía, pero tu valor solo te llevará a la perdición». El retumbar desde el espejo se volvió ensordecedor, y de las grietas del cristal brotaron figuras oscuras, emergiendo como pesadillas cobrándose vida. Sofía dio un paso atrás, sintiendo como sus pies se hundían en el suelo como si intentaran retenerla. La necesidad de salvar a su hermana la mantenía en pie, pero palpitaciones de terror la inyectaban de dudas. ¿Cuál era el verdadero precio de su sacrificio? ¿Cómo te atreves a desafiarme? Este lugar es mío. Cada alma atrapada aquí es parte de mi dominio, proclamó el hombre de sombrero, acercándose, haciendo que el frío de la oscuridad pareciera intolerable. Sofía recordó la mirada de Valentina en el espejo y su corazón tuvo un resbalón, llenándose de determinación nuevamente. «No me rendiré», pensó con fuerza. Necesitaba encontrar la forma de devolver la luz a su hermana sin perderse a sí misma en el proceso. «Valentina, aguanta». «Estoy aquí». El espejo estaba convulsionando, y con cada movimiento, las formas sombrías se acercaban más. Antes de que pudiera pensar, Sofía extendió las manos hacia el espejo, sintiendo una quemadura intensa mientras la luz, su luz, estalló en la habitación. La energía pulsó a su alrededor, atravesando cada rincón, incluyendo las sombras, que comenzaron a gritar de agonía, pero un nuevo miedo le invadió. La luz que convocaba era poderosa, pero también inestable. Mientras intentaba absorber una corriente de esperanza, su poder era arrebatado por la fuerza del hombre de sombrero. «¿Lo ves, Sofía? Las sombras no se simplemente disipan. Se alimentan de la luz. Cada destello que emites, ellas se hacen más fuertes». El dolor se intensificaba, como si el propio trato se volviera un arma de doble filo. Su alma pesaba en su pecho, y cada susurro de desesperación de Valentina crecía con más fuerza. «No», gritó. Entonces, alza la mirada al espejo, donde la imagen de su hermana comenzaba a desvanecerse entre las sombras, y por un momento, el tiempo se detuvo, la esencia de sus recuerdos golpeó una a una, cada momento brillante eclipsando a la oscuridad. Ríos de luz brotaron de sus ojos, llenando la habitación con una luz iridiscente, rodeando todo lo que tocaba. Sofía pudo escuchar claramente a su hermana. «Sofía, no me dejes. Te traeré de vuelta, lo prometo», murmuró entre dientes. Pero el costo era claro. La voz del hombre de sombrero se volvió casi un murmullo entrecortado. «No puedes hacer esto sola.
Dame tu alma, y podrás salvarla. Las sombras comenzaron a temblar, y Sofía se dio cuenta de que su esfuerzo también las debilitaba. No. Santa Luz, dame fuerza, rogó. Pero el eco de su desesperación abrumaba su mente, la lucha se tornaba caótica, un grito desgarrador atravesó el aire, las sombras rasguñaban el suelo, y el espejo mostraba una imagen distorsionada de su hermana, ahora atrapada tras una muralla de tinieblas. Sofía sintió que su propia esencia empezaba a desvanecerse. Era posible salvarla sin caer en la tentación oscura. En un instante de lucidez, un pensamiento se apoderó de su mente: todo lo que amé, lo pongo en juego. La luz, la verdad, la familia. Y con esas palabras, canalizó su energía hacia el espejo, pero justo antes de que pudiera actuar, una risa escalofriante resonó nuevamente. Entonces hazlo, Sofía. Pero recuerda, cada acción tiene consecuencias. El espejo estalló en 1000 pedazos, y en el momento de la explosión, las sombras comenzaron a retirarse, pero el hombre de sombrero se volvió sólido, su figura disolviéndose entre el revuelo. Finalmente, en medio de la confusión, una gélida brisa recorrió la habitación, y en el caos emergió una figura familiar, un rostro conocido pero distinto, Valentina, pero con ojos que reflejaban la sombra misma. ¿Por qué tardaste tanto, hermana?, preguntó aquella voz trémula, que ya no sonaba con la alegría que recordaba. La desesperación se apoderó de Sofía, y supo que la batalla final estaba a punto de comenzar. ¿Qué has hecho, Valentina?, balbuceó, sintiendo que el verdadero horror de su lucha apenas comenzaba. La oscuridad presentaba su factura, y la verdadera confrontación entre luz y sombra se avecinaba. Los ojos de Valentina eran un abismo profundo y oscuro, una mezcla aterradora de dulzura y malicia. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. La transformación de su hermana era palpable, como si una sombra la envolviera, su esencia desdibujándose entre imágenes lejanas. Valentina, murmuró Sofía, aferrándose a la esperanza, ¿eres tú? ¿Qué ha pasado? Siempre he sido yo, hermana, respondió Valentina, su voz como un susurro distante que hacía eco en la oscuridad. Pero ahora siento el poder de lo que he descubierto. Esta oscuridad me ha mostrado verdades que no conocías. El hombre de sombrero, en el fondo de la habitación, observaba con una sonrisa burlona. Los lazos de sangre son fuertes, pero la necesidad de poder puede ser más seductora. ¿Vas a dejar que tu hermana sucumba a la oscuridad, Sofía? Oh, mejor aún, te unirás a su lado. Un latido de pánico atravesó el pecho de Sofía. No entiendo, balbuceó. No debes dejar que te consuma. Valentina dio un paso hacia adelante, sus ojos brillando con una luz antinatural. ¿Y qué si lo hago? ¿No ves, Sofía? La luz nos ha fallado siempre. Aquí hay fuerza, libertad, y no más ataduras. Mientras las sombras danzaban y susurraban, Sofía luchó con su deseo de salvar a su hermana y su miedo por lo que se había convertido. Las imágenes del espejo estallado la penetraban dolorosamente, momentos felices que ahora parecían irreales. Te traeré de vuelta, exclamó, más para sí misma que para Valentina. La risa del hombre de sombrero resonó, como un eco que llenaba la habitación. ¿Crees que puedes salvarla? Ella ahora es parte de mi dominio. Cada palabra, cada sorpresa que ella recibe, la une más a mí. Has liberado algo que no podrás contener. Sofía sintió que el peso de la desesperación se cernía sobre ella. La esencia de su hermana brillaba tenuemente, como una estrella distante. Valentina, despierta. Este no eres tú. Recuerda la risa, los juegos, tu luz. Un destello de confusión cruzó los ojos de Valentina, pero la sombra que la rodeaba continuaba creciendo, devorando los fragmentos de quién era. Es demasiado tarde para mí, Sofía. Tú también podrías unirte a esta nueva realidad. ¿No crees que mereces algo más que esta vida apagada? Jamás seré parte de esto, gritó Sofía, su voz resonando con determinación. Sin embargo, sabía que las sombras no solo eran físicas. Si debo luchar, lucharé por ti, por nosotras. Las figuras de oscuridad comenzaron a acercarse, como bestias al acecho, ansiosas de devorar todo atisbo de luz en la habitación. No puedes solo luchar con palabras, dijo el hombre de sombrero, acercándose, debes sacrificar algo. ¿Estás dispuesta, Sofía? Un fuego encendido en el interior de ella resplandeció, contrastando con la pálida luz que emanaba Valentina. Dame el poder, exclamó Sofía, sintiendo una oleada de coraje. Pero su corazón se sintió pesado por la decisión que debía tomar. La idea de sacrificarse cernía como una sombra. Todo lo que importa está en juego, le susurró la oscuridad. Realmente lo valerás, Sofía. El eco de su promesa retumbó en su mente. En ese instante,
la habitación pareció estrecharse. Las sombras encerraban a Valentina, atrapándola en un abrazo frío y voraz. La desesperación la empujaba a actuar, a ser decisiva. Sofía alzó la mano, la energía brillando intensamente ante ella. Valentina, escúchame. No dejaré que te vayas, te prometo que te traeré de vuelta. Pero al hacerlo, se dio cuenta del precio que podía pagar. La luz vibrante a su alrededor comenzaba fácil, podría convertirse en la salvación de su hermana o en la oscuridad misma. La pregunta se cernía, como la risa del hombre de sombrero resonando en su mente. Y justo cuando pensó que podría haber una vía de escape, la figura de Valentina se abalanzó hacia ella, sus ojos ahora reflejando nada menos que un terror absoluto. Dame la luz. No pierdas esa oscuridad mientras puedas. La lucha consumía cada rincón de su ser, pero en su interior, Sofía supo que la respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. Solo había que abrir esa puerta oscura que anhelaba o cerrarla para siempre. La habitación parecía temblar a su alrededor, cada sombra rugiendo con fuerza. Entonces, Sofía entendió, esta lucha no era solo por Valentina, sino por su propia alma, y la oscuridad se echaba cada vez más. Cuando ya parecía que todo estaba perdido, un grito resonó en la penumbra: juntas somos más fuertes. La luz se intensificó, iluminando el rostro de Valentina con un brillo esperanzador, pero también oscuro. La batalla final estaba a punto de desatarse, y el precio tenía que pagarse. ¿Podría Sofía rescatar no solo a su hermana, sino también a sí misma antes de caer en la eterna oscuridad? Y en esa tensión electrizante, el hombre de sombrero lanzó una advertencia sombría: teniendo que elegir, ¿qué sacrificarás y qué es lo que aún valoras? Al fondo, la risa de Valentina resonó, acompañada de ecos que congelaban el corazón. ¿Podría la luz sobrepasar la oscuridad? ¿O la sombra triunfaría al final, llevándose con ella todo lo que una vez amó? Sofía sintió el peso de su decisión. El cuento de luz y sombra estaba lejos de terminar. Cada latido marcaba el ritmo del final. Sofía sintió cómo la energía del ambiente se crispaba. La oscuridad parecía viva, arremolinándose a su alrededor como un tornado. Su corazón latía desbocado, cada golpe resonando con la urgencia de un sacrificio inminente. Valentina estaba allí, la esencia de su hermana contenía fragmentos de luz, pero también de sombra. El hombre de sombrero, como un titiritero oscuro, sacaba lo mejor y lo peor de ambas. Elige bien, Sofía. La luz puede liberarte, pero también destruirte, sollozó Valentina, su voz oscura distorsionándose en ecos de desesperación. No te dejaré ir, gritó Sofía, el amor por su hermana pulsando en sus venas como un rayo. Debemos luchar juntas. En ese instante, comprendió. La verdadera batalla no era solo contra el hombre de sombrero, era contra sus propios miedos, contra la oscuridad que siempre había acechado su vida. Miró a Valentina, a quien había protegido toda su vida, y entendió que debía ofrecer su luz no solo para salvarla, sino para encontrar su propia salvación. Voy a darte mi luz, declaró Sofía, mientras la esencia brillante en su interior comenzaba a fluir, expandiéndose por la habitación. La oscuridad se estremeció, retorciéndose, y el hombre de sombrero frunció el ceño. No lo hagas. Ella no vale tu luz. Lo es todo para mí, respondió ella, mientras el brillo comenzaba a desbordarse de su ser. Con cada palabra, cada recuerdo, iba creando un espejo energético que reflejaba su amor por Valentina. La luz iluminó las sombras, y la esencia de su hermana titiló. Unámonos, Valentina. Juntas somos más fuertes. Las sombras parecieron vacilar, evidenciando una inseguridad. Valentina, a pesar de su transformación, entrecerró los ojos. Sofía, no sé si puedo volver. La oscuridad me llama. Resiste. Yo estoy aquí, siempre lo estaré. Sofía gritó, empujando su luz en la dirección de Valentina. El espejo de energía se extendió entre ambas, creando un puente de luz entre las dos que lentamente empezó a romper el vínculo oscuro. Fue un momento. El hombre de sombrero, sintiendo que su poder se desvanecía, lanzó un grito desgarrador: no me dejas otra opción. Las sombras se arremolinaron alrededor de Sofía, intentando devorar su luz. Pero ella no retrocedió. Sintió que la esencia de su amor por Valentina lo podía todo. Y, en un giro inesperado, Valentina, alineándose por primera vez con la verdad, dejó que la luz entrara, rechazando la sombra que había tratado de poseerla. Sofía. La voz de Valentina se volvió clara, firme. Hagámoslo juntas. Ambas levantaron las manos y el vínculo de luz comenzó a brillar intensamente. El espejo vibró, un rayo de luz oscilando, atrayendo a las sombras, absorbiendo la risa malvada del hombre de sombrero. No. ¿Qué están haciendo? No puede ser, él gritó, su figura reduciéndose. Hoy,
No permitiré que la oscuridad me defina más, exclamó Sofía, y los recuerdos de su niñez brillaron y se unieron a la luz, defendiendo a su hermana. Valentina, ahora unida a su esencia, se liberó poco a poco de las garras sombrías. El hombre, sintiendo como el cerco se cerraba, roció una última ola de risa burlona. Siempre estaré aquí, en las sombras, a la espera de tu debilidad. Pero las luces crecieron, alcanzando las tinieblas, absorbándolas. Cuando la luz pulsante alcanzó su clímax, un estallido resonó, revirtiendo la oscuridad. Las sombras comenzaron a disiparse, y el hombre sombrero, con un grito final, se desvaneció en la penumbra. El caos se detuvo. Sofía y Valentina cayeron al suelo, exhaustas pero libres. Todo lo que había sido oscuridad estaba desapareciendo, y el aire se sentía ligero, limpio. Se miraron a los ojos, el horror de lo que habían vivido aún impregnando sus corazones, pero vencidas, se abrazaron. «Lo logramos», balbuceó Sofía, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Valentina la miró, la luz en sus ojos resplandecía nuevamente. Nunca más a la oscuridad, prometieron juntas. Sabían que los ecos del hombre de sombrero podrían regresar, pero ahora conocían su fuerza. Habían enfrentado juntos a la sombra, y siempre estarían listas para volver a luchar. La vida comenzaba a renacer, con cada rayo de luz que iluminaría su camino. Ambas estaban más unidas que nunca, ya no había sombra que pudiera separarlas. Era el fin de la oscuridad pero el principio de una nueva vida. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo y alimenta el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hazlo ahora.